Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida oficial a esta mesa temática que trata del cuidado y buen trato de nuestra casa común. Esto es dentro del contexto del Quinto Congreso Social. Mi nombre es Ignacio Oliva, yo trabajo en el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica y voy a ser el moderador de esta mesa hoy día. Para recordarles un poco, ahora vamos a ver 3 presentaciones que fueron las ganadoras del concurso de ponencias del año 2020. Primero va a presentar Ricardo González, que nos acompaña. Quizás, Ricardo, puedes hacer un saludo así con la cámara. En segundo lugar van a estar Sandra y Gabriel de la Fundación Rodelillo. Y en tercer lugar, Natacha Romero nos va a hacer su presentación. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para presentar. Y al final de esos 15 minutos vamos a tener espacios para que ustedes, nuestro público y asistente, hagan preguntas. No somos tantos, así que yo creo que vamos a tener un buen espacio para tener una conversación, así que les sugiero que anoten bien sus preguntas, que sean bien generativas para poder aprovechar de tener un diálogo que sea fecundo. Entonces, como les decía, la primera persona en exponer va a ser Ricardo González. Su ponencia se titula Renovar la conciencia nacional, creando una ciudadanía ecológica. Ricardo es magíster en teología y doctor en ciencias sociales. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología de la UC y también trabaja en el Instituto Escuela de Fe de la Universidad Finisterre. Así que, Ricardo, te doy el espacio para que por favor nos compartas tu presentación. Está silenciado, Ricardo, así que te pido que por favor actives tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí, ya. El título de mi ponencia, como se decía, es Renovar la convivencia nacional creando una ciudadanía ecológica. Durante este tiempo de pandemia de COVID-19 se evidenció a nivel global la incapacidad del ser humano de actuar conjuntamente. Dice el Papa Francisco en su última encíclica: a pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. De ahí que emergió la necesidad urgente de, comillas, una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Por dicha razón, una de las cosas más destacables y hermosas que se ha visto durante la pandemia en nuestro país ha sido justamente la solidaridad de la gente, gestionada por comunidades formales e informales. La pandemia del COVID nos hizo recordar, comillas, que el mal de uno perjudica a todos. Nadie se salva solo, que solo es posible salvarse juntos. Eso dice el Papa Francisco. Por lo tanto, es necesaria la comunidad. Necesitamos unos de otros. Avanzar en comunidad hacia una renovada convivencia nacional y crear una ciudadanía ecológica son dos de los grandes objetivos que le reconoce el Papa Francisco a la educación. La gravedad de la crisis cultural y ecológica que estamos viviendo hacen urgente esta educación cuyo objetivo central debe ser la alianza entre la humanidad y el ambiente. La humanidad, afirma el Papa, necesita cambiar para reorientar su rumbo e iniciar un largo periodo de regeneración, evitando caer en reduccionismos de cualquier tipo, buscando espacios de diálogo más que de confrontación, espacios de encuentro más que de división. Las claves para lograr dichos cometidos se podrían sintetizar en 3. La cultural, que implica apostar por otro estilo de vida. La educativa, que busca la alianza entre la humanidad y el medio ambiente. Y la espiritual, que considera la conversión ecológica, personal y comunitaria como camino para lograr todo lo anterior. Pero ¿qué se entiende hoy por convivencia nacional y por ciudadanía ecológica? La convivencia nacional es la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo país. Y la ciudadanía ecológica es el sentido de identidad y pertenencia a una sociedad determinada, como también la responsabilidad pública por el cuidado de la casa común, donde se desenvuelven las personas, responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente. Hay una relación directa entre la renovación de la convivencia nacional y el ejercicio de la propia ciudadanía ecológica. Para ambas se requiere tomar decisiones de manera consciente, reflexionando, analizando y asumiendo las consecuencias de las propias decisiones. Decíamos que las claves para renovar la convivencia nacional y crear una ciudadanía ecológica eran 3. La clave cultural, la educacional y la espiritual. Revisemos cada una. La clave cultural.
La cultura, según una definición de Juan Pablo II, es, comillas, un modo específico del existir y del ser del hombre. El hombre vive siempre según una cultura que le es propia y que a su vez crea entre los hombres un lazo que le es también propio, determinando el carácter interhumano y social de la existencia humana. Cierre de comillas. Este modo específico del ser y del existir del hombre se alimenta de las costumbres, de las creencias, el arte, la moral, los hábitos adquiridos por el ser humano en cuanto miembro de la sociedad. La cultura determina en cierto sentido la conducta del ser humano y a la vez es determinada por esta. Una clave de cambio para la regeneración ecológica de la humanidad se puede realizar a través de la cultura, de modo de cambiar el paradigma consumista compulsivo y materialista existente, reorientando a la humanidad que busca una nueva comprensión de sí misma, clarificando su identidad. El desafío cultural del siglo XXI es contrarrestar con una nueva forma de ser y de hacer el egoísmo colectivo que nos invade, la autorreferencialidad de las personas. El comprar, poseer y consumir no pueden ser el horizonte de sentido del ser humano. Una nueva cultura puede y debe marcar los límites de una sana convivencia ecológica en el tiempo. Un cambio cultural apunta a un cambio en el estilo de vida de las personas. Dice el Papa Francisco, comillas, no todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. Volver a optar por el bien, por la verdad y por la belleza es cuestión de dignidad. Las palabras del Papa están cargadas de esperanza, de fe, de amor por el ser humano. Es posible apostar por un nuevo estilo de vida, por una nueva cultura. Veamos ahora la clave educativa. El desafío que propone el Papa de una educación ambiental integral apunta justamente a un verdadero cambio en el estilo de vida de las personas, que incluye nuevos hábitos destinados a restablecer la alianza entre la humanidad y el medio ambiente. No basta con la información científica o la concientización y prevención respecto de los riesgos ambientales. Es necesario, comillas, recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. El interno, con uno mismo, el solidario, con los demás, el natural, con todos los seres vivos, el espiritual, con Dios. Una educación que no se limite a informar solamente respecto de la crisis ecológica que vivimos como humanidad, sino que considere la formación y el desarrollo de nuevos hábitos en las personas, con una ética ecológica, hasta crear lo que el Papa llama una ciudadanía ecológica. La educación a la que hace referencia el Papa específicamente es la ambiental, aunque su perspectiva es más amplia, integral y universal. Es una educación que alcanza hasta los actos cotidianos más pequeños y aparentemente insignificantes, motivadora del cuidado de la creación, partiendo del cultivo de las virtudes, conformando un nuevo estilo de vida. Es una educación en la responsabilidad ambiental que tiene que ser capaz de, comillas, alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente. Cierre de comillas. Y aquí el Papa enumera algunos comportamientos deseables. Comillas. Evitar el uso de material plástico y de papel. Reducir el consumo de agua. Separar los residuos. Cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer. Tratar con cuidado a los demás seres vivos. Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar luces innecesarias. Todo esto es parte de la creatividad y generosidad del ser humano y revela lo mejor del mismo y puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Cierre de comillas. El bien es difusivo por sí mismo y aunque todas estas acciones sean pequeñas, anónimas e invisibles, el hacerlas, dice el Papa, nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar
que vale la pena pasar por este mundo. Hay una serie de palabras claves que utiliza el Papa para referirse a la educación ambiental efectiva: desarrollar hábitos, transformación personal, cultivo de sólidas virtudes, donación de sí, compromiso ecológico, todo en vista de motivar pequeñas acciones cotidianas en el cuidado de la creación, hasta conformar, como se decía anteriormente, un nuevo estilo de vida. Hay diversos lugares donde la educación tiene un espacio privilegiado: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. El Papa Francisco destaca la familia como el lugar por excelencia donde se cultivan, comillas, los primeros hábitos de amor, el cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. Cierre de comillas. Es en la familia donde se construye la cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. La otra clave es la clave espiritual. El Papa Francisco propone e impulsa lo que él llama una espiritualidad ecológica, una espiritualidad que nace del Evangelio y que puede ser un aporte para la renovación de la humanidad. Es desde una sólida espiritualidad cristiana de donde surgen las motivaciones para el cuidado de la creación. Pero ¿qué entiende el Papa Francisco por espiritualidad? Hay muchas definiciones de espiritualidad. Algunos la definen como expresión de la esencia del ser humano. Otros la identifican como estilos o formas de vida que incluyen perspectivas relacionadas con el ámbito espiritual. El Papa Francisco no define directamente lo que entiende por espiritualidad o espiritualidades. Sin embargo, hace referencia a lo que éstas producen en el interior del ser humano, reconociéndolas como, comillas, móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Cierre de comillas. Entonces, el primer paso necesario para dejarse conducir o motivar por una espiritualidad determinada, en este caso por una espiritualidad ecológica, es lo que el Papa Francisco llama conversión ecológica. ¿Qué entiende el Papa por conversión ecológica? Desde la perspectiva cristiana, la conversión implica siempre el encuentro con Jesús y la asunción responsable de las consecuencias vitales de dicho encuentro. ¿Cuáles consecuencias? Asumir una nueva forma de relación con el mundo que nos rodea. Comillas, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios. Cierre de comillas. Que no es una opción para el convertido, sino una exigencia de la misma elección. Pero no basta con la buena voluntad personal para hacer frente a la crisis ecológica mundial que vivimos. Es necesario una acción comunitaria, una conversión comunitaria. La conversión ecológica supone, comillas, la amorosa conciencia de no estar desconectado de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Cierre de comillas. Los seres humanos estamos ligados a todos los seres del universo. La conversión ecológica implica, comillas, la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. La seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, habita en lo más íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Implica también el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cierre de comillas. Finalmente, el Papa hace un llamado a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión en relación con todas las criaturas y con el mundo que los rodea, hasta provocar esa sublime fraternidad con todo lo creado. Fuente de toda espiritualidad cristiana es la comunión trinitaria, la mismísima Trinidad como modelo e inspiración para la vida. Un cristiano no puede prescindir de ella. La espiritualidad ecológica, como base fundamental en la construcción de una ciudadanía alternativa a la actual, tiene su origen en el reconocimiento de las huellas trinitarias en toda la creación. Comillas, cada criatura, dice Francisco citando a San Buenaventura, testifica que Dios es trino. Toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria. El paradigma trinitario es clave para entender la ecología y su espiritualidad. Se puede definir a Dios trino como relación de amor,
Dios es relación de amor, por lo tanto todas las cosas como reflejo de la Trinidad son relación, están en relación unas con otras. El mundo creado según el modelo divino es una trama de relaciones, dice el Papa. El ser humano y todas las criaturas están hechas para relacionarse armónicamente entre ellas, según el modelo trinitario. La ecología, de hecho, es la ciencia del hábitat común, es la ciencia de las relaciones. Decir espiritualidad cristiana y decir ecología es afirmar dos cosas que se explican la una en la otra. La conexión que existe entre todas las criaturas nos lleva a una nueva comprensión del ser humano. No solo eso, sino que nos hace descubrir y entender un nuevo aspecto de nuestra realización como personas. ¿En qué consiste esta realización? En la medida que entramos en relación con el otro, cuando salimos de nosotros mismos para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas, comillas, la persona humana más crece, más madura y más se santifica. Cierre de comillas. El ejercicio de la ciudadanía ecológica implica la solidaridad con todos, ya que todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Al final de esta reflexión, las preguntas que todos podemos hacernos son: ¿cómo avanzar en comunidad hacia una renovada convivencia nacional? ¿Cómo contribuir concretamente a la formación de lo que el Papa Francisco llama una ciudadanía ecológica? ¿Cómo podemos hacer converger las tres claves presentadas en esta ponencia para que la sociedad civil las acoja como propias? ¿Cómo hacer para que el paradigma trinitario y ecológico impregne transversalmente nuestro sistema educativo y plasme nuestra cultura? Son preguntas difíciles de responder. La respuesta que aflora desde el mismo texto de la Laudato Si se llama fraternidad universal, el principio olvidado de la Revolución Francesa, la fraternidad de Francisco de Asís, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, donde ninguna criatura queda excluida del amor, de la consideración, de la inclusión social, donde el cuidado por la casa común es connatural a todos, donde las políticas públicas fomentan el desarrollo sustentable. La respuesta final está en cada uno de nosotros como comunidad. Muchas gracias. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Además, muy bien en el tiempo, así que te agradecemos mucho tu presentación y tu trabajo. Creo que estas tres claves de cultura, educación y desarrollo espiritual son bien relevantes. Hacen eco con las palabras que dijo el Papa Francisco en su visita a la Universidad Católica, que nos interpeló a todos quienes trabajábamos en la educación a ser capaces de alinear la mente, aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que hacemos como institución, y también al momento de educar a los estudiantes, ¿cierto? Entonces es un llamado a una consecuencia y a una conversión que tú dices, y creo que estas tres claves que mencionas pueden contribuir muchísimo a este enorme y titánico desafío que nos dejó planteado el Papa Francisco. Así que, bueno, agradezco mucho tu presentación. A continuación, me gustaría darle el espacio a Sandra Birkner y Gabriel Durán. Ellos van a estar presentando el trabajo Renovar la conciencia nacional creando una ciudadanía ecológica. Estas dos personas trabajan en la Fundación Rodelillo, que según me contaban, está desarrollando modelos integral para superar la vulnerabilidad desde la familia. Así que es un trabajo, bueno, bien impresionante que espero que nos compartan más. Así que Sandra y Gabriel, les doy el espacio para que por favor presenten. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, somos Sandra Wigner y Gabriel Durán, pertenecemos a la Fundación Rodelillo, venimos en representación de Fundación Rodelillo y quisiéramos comenzar la ponencia contando un poquito desde dónde nos situamos, desde dónde nos paramos como fundación para enfrentar este llamado de Laudato Si, esta problemática planteada en esta mesa. Fundación Rodelillo es una fundación que tiene más de 30 años trabajando por la superación familiar de distintas pobrezas y distintas vulnerabilidades. Ya lo hacemos a través de un programa de fortalecimiento integral familiar, donde, como se ve a la izquierda, se trabajan distintos ámbitos de la vida familiar, unidos por un eje central que es el proyecto familiar. ¿Sí? Nosotros velamos por la autosuficiencia, la autosostenibilidad e independencia. Tratamos de luchar contra el asistencialismo y por el empoderamiento de la familia. Hay un punto importante que
lo hemos podido ir entendiendo junto a las familias a lo largo de nuestro trabajo en estos 30 años, y que es que llegamos al entendimiento de que qué es lo que es trabajar con pobreza o qué es lo que es trabajar con vulnerabilidades. eh, Pudimos a través de una conversación llegar a que nosotros trabajamos con la vivencia histórica de no ser, de no valer, de no tener, de no pertenecer y no poder acceder a un proceso de emprendimiento familiar o de proyecto familiar, de soñar, digamos, hacia adelante en conjunto y en el amor. Y esto, a través de las conversaciones que tuvimos para preparar esta ponencia, nosotros consideramos que nos pone en, en una relación muy cercana a lo que se busca a través de la ecología integral, lo que entendemos que es la base, que es el reconocimiento, que lo planteaba también Ricardo al mencionar el reconocimiento de todos los seres como criaturas, digamos, creadas por Dios. Planteando un poquito la problemática o la pregunta, nosotros interpretamos al leer la encíclica que Laudato Si hace un diagnóstico doble, digamos. Hay una problemática que es urgente de tratar, de solucionar, para poder avanzar hacia el reconocimiento de todos los seres y el cuidado de nuestra casa común, que podría dividirse en dos ejes. Por un lado, el modo de producción moderno, capitalista, la forma en que lo conocemos hoy, y por otro lado, las prácticas culturales y todo el espectro que ello significa, que mencionaba más Ricardo durante su presentación. Y luego de hacer este diagnóstico, llega a hacer un llamado, que le llamamos, que es, en el caso del modo de producción, avanzar internacionalmente, digamos, como sociedad, como sociedades, a la modificación de normas, creación de acuerdos, construcción de leyes y acción, digamos, que no se queden únicamente en la palabra, en los grandes congresos de ecología, sino que tengan una consecuencia directa en la forma en que estamos produciendo, en la forma en que estamos consumiendo, etc. Y por otro lado, que es la línea que nosotros sentimos que podemos aportar más desde la fundación, es al tema de las prácticas culturales. Y ahí el llamado fuerte es a una educación ecológica para un espíritu ecológico. Como decía Ricardo en su presentación, ahí el Papa reconoce distintos espacios, agentes, digamos, que pueden aportar a esta transformación, como puede ser la escuela, los medios de comunicación, y se centra en la familia. Y ahí es donde nosotros nos sentimos interpelados como fundación a través de el compartir y la unidad que hemos tenido en 30 años con el trabajo con familias, a poder aportar nuestro granito de arena a cómo pensar este trabajo con las familias, cómo la familia puede ser un agente para esta transformación cultural, para la construcción de prácticas culturales que permitan el cuidado de nuestra casa común. Y ahí es donde nosotros tenemos como nuestras máximas, digamos, y es que consideramos que las familias autodefinidas, las más diversas que pueden existir, son nuestra primera comunidad. ¿Sí? Es un espacio vital de socialización e individuación, construcción de nuestra relación con el otro, de nuestras personalidades, de nuestras prácticas, de nuestros hábitos. ¿Sí? Nosotros consideramos que existe una indivisibilidad de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos fragmentarnos, no podemos conversar hoy día de ecología y mañana de presupuesto familiar, pasado mañana de acceso a la vivienda, por ejemplo. Eh, Todo va unido, ¿sí? Y la familia es un lugar donde todo esto se puede conversar unificadamente. La familia como grupo, digamos, que desea estar juntos para soñar hacia adelante. Y en la familia se da el reconocimiento y la construcción, el reconocimiento del otro, y cuando se reconoce al otro, empieza la construcción del nosotros. ¿Sí? Cuando me doy cuenta que existe el otro, empieza la construcción de nosotros, y para nosotros esa es como una instancia vital de crecimiento familiar e individual, que va a ser el que puede provocar este cambio cultural que tanto deseamos.
Entonces, hacia la casa común, bueno, primero sería nosotros familia, nosotros comunidad, nosotros sociedad, nosotros planeta, nosotros criaturas, digamos, nosotros seres. Entonces, avanzar desde este espacio de socialización e individuación en la familia hacia la comunidad y la casa común. Bueno, nosotros como metodología central y a lo largo de la experiencia de Rodelillo, de más de 30 años de experiencia acumulada, hemos ido forjando nuestra metodología con un eje central que le llamamos proyecto familiar. Nosotros le entregamos a cada familia, desde que ingresa a nuestro programa, que dura 12 meses, un libro de proyecto familiar en la cual vamos durante todo este tiempo conversando de distintas áreas y prácticas que son fundamentales para la familia, que tienen que ver con su historia, con su vínculo, con su habitabilidad, con su empleabilidad, con los ingresos que reciben, con el acceso a la salud, ¿no? A la educación y especialmente a lo que es como para nosotros fundamental, que es su dinámica familiar, que creemos que en todas esas áreas se juega el cambio y la transformación importante para esta ecología integral que nos hace el llamado el Papa Francisco, ¿ya? Nosotros, este programa, esta forma de trabajar está pensada para familias vulnerables, sin embargo, lo hemos conversado muchas veces, que provoca una transformación cultural importante que puede ser replicada a cualquier familia, ¿ya? Independiente de su nivel socioeconómico. Creemos que todas las familias que son capaces de reflexionar y tomar conciencia de su capital, de sus vínculos, sin duda va a ser un aporte a cómo se proyectan ellos en el futuro. A grandes rasgos, además de todas estas áreas que le he mencionado, que son áreas más concretas de trabajo, de vivienda, salud, educación, nosotros trabajamos dentro de la dinámica familiar 3 aspectos centrales que creemos que van en el camino de esta transformación cultural. Primero, el capital familiar. Es decir, nosotros partimos de la base trabajando con las fortalezas de la familia, con los valores, con su historia, con aprender de sus dolores y resignificar las experiencias que ellos han tenido previamente. Luego, enfatizamos mucho durante la intervención, durante todo el plan de intervención, lo que es el reconocimiento y el vínculo. Es decir, cómo es hacerlos tomar conciencia de cuál es su dinámica familiar, de qué forma se vinculan entre ellos, cómo es la expresión afectiva en esa familia, ¿ya? De esta manera, creemos que se produce un reconocimiento al otro como un legítimo otro, ¿ya? Donde la divergencia tiene cabida, donde la resolución de conflictos también tiene un espacio para plantearlo de una manera no violenta. Porque la familia, nosotros siempre entendemos que una intervención social es acotada en el tiempo. Entonces la idea es dejar una huella de que una vez que las familias vuelvan después a tener situaciones conflictivas y que los problemas los vamos a vivir todos los seres humanos siempre, encontremos y sepamos la forma de cómo enfrentarlos cada una de esas veces. Y por otro lado entramos a un área ya más chica, digamos, de esta casa común, por así decirlo, que tiene que ver con los hábitos y las prácticas cotidianas. Nosotros trabajamos con las familias en todo lo que es el equilibrio de la carga del trabajo doméstico, del manejo del presupuesto familiar, del tema económico, ¿no? Fomentamos que sean los adultos de una manera equitativa que puedan hacerse cargo tanto de los gastos, ¿cierto?, de poder solventar a su familia, como también equilibrar el poder, ¿no? Nosotros en nuestra metodología es una metodología integral en la que trabajamos con todos los integrantes, especialmente con los adultos,
Y si hay una pareja, para nosotros una barrera a veces siempre en los programas sociales es incluir al hombre, ¿no? Que a veces es mucho más reacio y delega esa tarea en las mujeres. Para nosotros el tema de la equidad de género y enfrentar qué es lo que puede poner cada uno para nivelar este poder, equilibrar el poder familiar, para nosotros resulta fundamental como eje de cambio, ¿ya? Nosotros creemos que si la familia es, estamos convencidos, ¿cierto?, el núcleo social fundamental, sagrado, que estructura todo lo que es el proceso de crianza, de valores, de convivencia, en el fondo, si nosotros logramos una familia que trabaje todos estos temas, nuestra apuesta es que esa forma de percibir al otro y por lo tanto al entorno va a ser de una manera más respetuosa. O sea, los niños que crezcan en una familia, que han trabajado estos temas, que instala el diálogo, va a permitir que esos niños, esas personas, a la larga también tengan un cuidado y un respeto con su entorno, con el barrio, con el medio ambiente, en el fondo mucho más acorde a esta ecología integral, que es el llamado que nos realiza el Papa Francisco. Ahora, para nosotros, el trabajo central para nosotros es que la familia, sin duda, es el escenario privilegiado para lograr cambios culturales. El Papa Francisco también nos habla, ¿cierto?, de los medios de comunicación, de la escuela, que sin duda son muy importantes, pero nuestra apuesta es partir desde este espacio más privilegiado que son las familias, ¿ya? Y la familia como que también es algo distinto que tal vez nosotros hacemos en nuestra metodología, es la familia como protagonista de su cambio. Nosotros partimos por este capital acumulado, no partimos a veces al revés como algunos otros programas sociales o la política social que mira lo que le falta a la familia, lo que no tiene. Nosotros partimos a partir de este capital social acumulado y creemos que de esa manera, si se trabajan esos aspectos, sin duda los cambios van a ser a la larga más duraderos porque le van a hacer sentido a esa familia. O sea, esa familia tiene claro también lo que le falta. Muchas veces en los programas sociales llegamos de arriba hacia abajo diciendo, mira, a esta familia le vamos a dar un bono, vamos a hacer esto, le vamos a dar un programa, pero no siempre a la familia le hace sentido, independiente que le haga falta todo el sustento material, y que sabemos que es importante. Pero creemos que no partir de preguntarles a ellos en qué están, qué les pasa, cuál es su diagnóstico, hace que a veces esos programas fracasen o tengan mucho menos resultados de los que ellos mismos esperaban. En este sentido, nosotros creemos que los proyectos familiares, si uno le pregunta a una familia, ¿cuál es su proyecto familiar? ¿Cómo se proyectan a futuro, en el corto, mediano, largo plazo? Las familias más vulnerables siempre muchas veces te van a decir tener un techo, una vivienda digna, un empleo estable, una mejor educación para mis hijos, ¿cierto? Y eso nos habla también de que significa que la política pública todavía no logra ser equitativa, no llega, invisibiliza a las familias más vulnerables. El Papa Francisco nos dice, no hace este llamado fundamental, ¿cierto?, de mirar a las familias más pobres, más vulnerables, y que muchas veces se excluyen de esta sociedad de consumo. Entonces, nosotros creemos que el hecho de que estas familias tengan esas metas, sin duda habla también de lo que le falta a la política pública. Sandra, disculpa, que estamos en la hora para que cerremos, por favor. Ya. Y lo otro, bueno, para nosotros es fundamental rescatar el dominio educativo, poder instalar en las familias presupuesto familiar, una sociedad menos consumista, ¿ya? Y la otra, nosotros creemos que principalmente el instalar proyectos familiares nos hace también a la familia preguntarse cómo por el sentido de la vida, de por qué están juntos.
Creemos que de esa manera se acerca un poco más la filosofía y la ética a la vida cotidiana, a lo más concreto. Creemos sin duda que la familia es la cuna de la ecología integral, es como le llamamos a esta ponencia, y que el buen trato que se genera al interior de la familia es el punto de partida a un mejor trato y a una mejor convivencia con esta casa común que es el llamado del Papa Francisco. Bueno, ahí están nuestras redes, por si quieren conocernos. Obviamente la experiencia, los momentos de la ponencia es acotado. Ojalá podamos interlocutar, preguntar, y si no, que nos puedan conectar y conocer más a través de los distintos medios que tenemos para poder seguir conversando estos temas tan importantes. Perfecto, Muchas Sandra gracias. y Gabriel. Les mandamos un aplauso virtual para los dos y agradecemos su trabajo. Para quienes se han unido durante estas dos conversaciones, les recuerdo que estamos en la mesa de ecología del 5º Congreso Social. Primero estuvo presentando Ricardo González, que nos estuvo hablando de 3 ideas claves para la conversión ecológica. Ahora han estado Gabriel y Sandra de la Fundación Rodelillo, que nos han mostrado el trabajo que hacen con la familia y cómo es que esta puede ser clave para cambios culturales y también para una ecología integral, ¿cierto? Es bien interesante cómo el rol de la familia aparece en las dos presentaciones que hemos visto como motor de cambio, quizás como para un primer cambio interno a una escala más personal o de relaciones cercanas, para luego ir escalando a relaciones sociales y con nuestra naturaleza. Hay un patrón común ahí que yo creo que es bien interesante cómo se complementan. Vamos a dar paso a la tercera y última presentación de esta tarde, mediodía. Antes de y después de eso vamos a dar espacio a las preguntas. Nuestra tercera expositora es Natacha Romero. Ella va a presentar una ponencia que se titula El silencio de los pueblos, divergencias en el poder y consecuencias sociales. Natacha es cientista política, es magíster en ética social y desarrollo humano. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Alberto Hurtado. Así que Natacha, por favor, te damos el espacio para que presentes y te recuerdo que son 15 minutos de presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, mi presentación, como ya lo mencionaron, se titula El silencio de los pueblos, y básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que dentro de las encíclicas iniciales de la doctrina social de la Iglesia, siempre se tuvo en silencio a los pueblos originarios, y finalmente ahora se han tomado todas sus enseñanzas, por ejemplo, en encíclicas como Laudato Si y la última que se llama Fratelli Tutti. La estructura, bueno, me centro bastante en la contingencia, la revuelta social del año pasado, los cuestionamientos al status quo. Posteriormente me centro en los conflictos socioambientales, en donde se mezcla el poder económico y político, también transnacional, y hacia el final hago una lectura crítica de las encíclicas, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la revuelta social, como todos sabemos, fue una crítica al modelo económico neoliberal en sus distintas facetas, que las 4 últimas son más o menos las que tienen más relación con el tema de esta mesa. La privatización del agua y la escasez hídrica, las zonas de sacrificio, el reconocimiento de pueblos originarios y la ley de pesca. Quisiera también traer a colación las coyunturas históricas de América en general, en donde se pueden apreciar 3 invasiones. La primera es la colonialista, con todo el modelo europeo que llega hacia los pueblos originarios y viene con una religión, una economía, un modelo político muy distinto al que existía acá, donde ya no existe esta idea de propiedad comunitaria o bienes comunes, sino que viene con una idea de propiedad privada. Aquí comienza un cisma dentro de 2 modelos de vida distintos.
Luego existe lo que se llama, dentro de los estudios decoloniales, una invasión chilena o de los estados nacionales que se empiezan a formar post-independencia de las grandes potencias colonialistas. Y finalmente una invasión transnacional, cuando ya se hace una economía mucho más abierta, mucho más internacional, y son las diferentes potencias mundiales que ingresan a los distintos países, tomando posesión y usufructo de los distintos sistemas ecológicos, medioambientales, y haciendo extractivismo. Entonces acá, bueno, este es un mapa de los conflictos socioambientales. En resumen, y en honor al tiempo, hacia la zona norte, tienen que ver con minería, energía, transporte, explotación agropecuaria. Hacia el centro es energía, manejo de residuos, escasez hídrica, también temas agropecuarios, y es el inicio del tema forestal. En la zona sur, nuevamente el tema energético, el tema pesquero, la contaminación con residuos de esto, el tema forestal y también la contaminación de residuos, no solamente la plantación forestal, sino también los residuos. Y bueno, el extremo sur, que es lo que en el mapa se ve azul, sería el tema minero. Acá hay una enumeración de conflictos por región, conflictos socioambientales, que voy a detallar un poco en la siguiente lámina. Hay un tema bastante bullado que se denomina zonas de sacrificio. ¿Qué es una zona de sacrificio? Es un espacio en donde se mezclan muchas industrias, parques de fábricas, en los que se produce mucha contaminación y hay muy poca legislación al respecto. La primera es Quintero y Puchuncaví, que extrañamente, al igual que Coronel y Huasco, son zonas de peligro latente. En Puchuncaví es impresionante que a través de la medición del material particulado, que está comprobado que produce cáncer al pulmón, de hecho las zonas de Tocopilla, Mejillones y Huasco tienen la tasa más alta de cáncer pulmonar, estén declaradas como solamente latentes. Es a través del Ministerio Medioambiental. Eso es como bastante curioso. De hecho, se reconoce, pero no de forma pública, que la zona de Mejillones es latente. De hecho, ustedes buscan en la normativa medioambiental, ni siquiera está declarada como una zona de peligro. Bueno, ¿qué más tienen en común estos espacios? Son termoeléctricas. Más o menos empieza la explotación de estos lugares en el año 64. Las últimas tienen como inicio el año 95 y todas tienen un cierre aproximado o fecha límite hasta el 2040. La mayoría de ellas planeaban cerrar en 2012, 2013, pero ya han pasado más de 7 años y no ha ocurrido nada. Y la zona como extra de sacrificio es Tiltil, que es una zona de residuos domiciliarios, residuos médicos, químicos, donde también se producen cementos, biomasa, también tiene una alta cantidad de material particulado y la presencia de vectores como moscas y otro tipo de plagas, referentes también al manejo de residuos ineficiente por parte de las autoridades. Acá quisiera hacer una conexión con lo que nombraba al principio, que tiene que ver con esta revuelta social, que, claro, uno se pone a mirar estas zonas que les comentaba anteriormente con los resultados del plebiscito, y en las zonas de sacrificio, sobre todo en la zona de Huasco y Tocopilla, se ve un sobre votación del apruebo, o sea, se ve que es sobre el 90%, eso es bastante decidor.
La zona que no es tan decidora es la de Coronel, con un 76,05%. Pero claro, se nota como una cierta equivalencia o concordancia entre la sociedad civil y la actividad política de la comunidad. O sea, la comunidad se está dando cuenta que algo está mal. En cuanto a los resultados del plebiscito de otras comunas con severos problemas ambientales, está la comuna de Freirina, que como sabemos tenía esta planta de AgroSuper, María Elena y Chañaral con temas mineros y de contaminación también de material particulado, Petorca con la escasez hídrica, y la zona de Andacollo, que tiene un problema bastante grande con el material particulado también en minería. Estos son zonas sobre todo de la quinta región hacia el norte. Bueno, acá quisiera también tomar en cuenta espacios sagrados que, si bien no son un peligro ecológico tan fuerte como el material particulado, por ejemplo, también es un problema socioambiental, y también tiene que ver con lo sagrado y con la cosmovisión de mundo de los pueblos indígenas, en contraposición o en equivalencia, también se podría decir, con las creencias cristianas. Conocemos el ejemplo de Ralco, donde el cementerio Quepuca fue inundado para construir una represa hidroeléctrica. También está el caso de Pilmaiquén, donde según las creencias ancestrales vive el Yen Mapu Quintuante, que es un espíritu del pueblo mapuche, y también se quiere construir sobre este espacio una represa hidroeléctrica. Y el Cerro Colo Colo de la comunidad Tilcoco, en donde existe un rehue y un cementerio ancestral, donde se planea construir un parque eólico. Entonces acá yo pongo esta idea del buen vivir, que es parte de la cosmovisión, pero es como habitar un espacio en respeto con el resto. El buen vivir plantea una conciencia que podríamos llamar ecológica, pero es una conciencia también biológica, no solamente la ecología como lo que entendemos como flora y fauna, ni medio ambiente, sino una conciencia integral de nosotros como seres humanos, y lo que hacemos afecta a todo el resto, desde nuestro ámbito más interno, como en la familia, hasta todo el planeta. O sea, no es un tema solamente del calentamiento global, por ejemplo. Acá tenemos comunidades que estamos sacrificando, como lo mencionaba anteriormente, y creencias que están al final en desmedro de otras. No sé, y aquí esto es una pregunta abierta también, ¿hasta qué punto respetamos todo lo sagrado? Salen las noticias cuando queman una iglesia, que sí, es un delito, debe condenarse. Pero ¿dónde está también esa misma moralidad y conciencia con estos espacios sagrados que también pertenecen a otra cultura y son tan importantes para esa cultura como una iglesia lo es para el cristianismo? Entonces acá nombro ciertas encíclicas que tienen que ver con el tema medioambiental, porque quisiera mostrar, en honor al tiempo, un viaje, se podría decir, desde lo que ha sido la Rerum Novarum en 1891 y cómo ha ido evolucionando. Entonces, al principio, bueno, esta es de Solicitude, Rei Socialis, que es del año 1987, es del Papa Juan Pablo II, y acá, claro, se nombra que aquí hay una leve evolución, en el sentido de que dice que el desarrollo debe respetar y promover los derechos humanos, donde también se nombran los sociales, económicos, políticos. Posteriormente existe en Evangelii Vitae, que es del año 95, una evolución en cuanto a la crítica que se hace a través de la idea de usar y abusar de la naturaleza. Claro, según los escritos, existía como una cierta libertad de usar, poseer
y hacerse cargo de esta naturaleza de la creación. Pero el Papa Juan Pablo II, en esta encíclica, habla de esta prohibición de comer del fruto del árbol, mostrando claramente que las leyes de la naturaleza están sobre las humanas, y las consecuencias de pasar por sobre estas leyes no van a ser solamente biológicas, sino que también morales. Sobre la igualdad, la Rerum Novarum, que es la primera encíclica social, claro, primero hablaba que lo privado es un derecho dado al hombre por naturaleza. Ahí tenemos un problema en el sentido que si uno traspasa esta idea a nuestros días, sí, hay cosas que podemos tener como privadas, pero hay bienes comunes como el agua, como el aire, que no podemos privatizar, no son materia de privatización, aún siendo parte de la naturaleza. Y claro, también la segunda cita que pongo es de Rerum Novarum, en donde justifican por naturaleza la desigualdad, cosa que, vamos a ver más adelante, ha cambiado mucho. O sea, antes era así como que por naturaleza algunas personas tenían más talentos que otras, más salud, más fuerza, y eso tenía consecuencias en la fortuna de cada una. En cambio, en Fratelli Tutti, el Papa Francisco toma esta idea y la convierte en el sentido de que los criterios de la libertad de mercado, en la eficiencia, no hay lugar para las personas que se quedan como abajo de este exitismo. Entonces, ¿qué pasa? El Papa Francisco reconoce que sí, algunos han tenido mejores condiciones, una mejor educación, mejor posición económica, y por supuesto van a reclamar libertad. Pero ¿qué pasa con estas otras personas que no han tenido la misma suerte? Y para ir finalizando, una alusión a la tierra como bien de consumo que existía en la Rerum Novarum, en donde se dice que la naturaleza tiene que haber dotado al hombre de algo estable y perpetuamente duradero, que era la fertilidad de la tierra. Eso nos dimos cuenta que no es así. La fertilidad de la tierra al final no es eterna, que hay que cuidarla, que tenemos que saber tener un desarrollo sostenible. Y el cambio se produce, como también bien lo han dicho los demás expositores, a través de la encíclica Laudato Si, en donde se habla de habitar una casa común que Dios nos ha prestado. O sea, esto no es, aquí se juntan varias cosas, porque también se hace una escisión de lo que se había hablado antes de la propiedad privada. Ahora es una casa común y está prestada, o sea, no nos pertenece. Y por lo mismo está el cuidado. Y para finalizar, quisiera hacer una reflexión nuevamente sobre el buen vivir, que el buen vivir siempre es comunitario y nunca es separado de las otras dimensiones de la vida. Lo que hacemos nos afecta a todos, entonces quedarnos como con esta reflexión de que el espacio que habitamos es común, es comunitario, y no hay otra forma de que sigamos viviendo si no es como sostenibilidad y empatía finalmente. Así que gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Natacha. Bueno, te mandamos los aplausos virtuales también. Gracias. Creo que es súper interesante cómo estas tres presentaciones se mezclan, ¿no? Y ahora quizás vemos un ambiente más como análisis más desde la sociología o desde lo que ocurre en nuestro entorno y cómo eso impacta en nuestras relaciones. Interesante además cómo siguen surgiendo ciertas conexiones, ¿cierto? Este buen vivir y que lo comunitario no está separado de los otros espacios de la vida, quizá en una distinta escala se parece a lo que nos plantean desde la Fundación Rodelillo de que hay una indivisibilidad de la vida, ¿no? Hay como hay ciertos elementos en común que parecen trascender, así que no, creo que han sido tres espectaculares presentaciones. Tenemos 20 minutos para poder hacer preguntas y la idea es que sean ustedes, nuestro público, nuestros asistentes, quienes las hagan. Lo que yo voy a proponer, vamos a ver si es que nos resulta, es ir prendiendo el micrófono y cuando tengamos una pregunta, vamos a ver si es que hay
preguntas parecidas para poder juntarlas y que así se puedan responder varias como en una misma tanda. Así que ofrezco el espacio para él o la primer valiente que quiera hacer una pregunta a nuestros invitados e iniciar esta sesión de conversación. Hola, ¿me escuchas? Sí, Maritza, te escuchamos perfecto. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar primero que nada a todos los panelistas y a todas las personas que están ahí. Tengo varias preguntas, pero sé que es corto el tiempo, así que quería hacerle una pregunta a Ricardo. Hola, Ricardo. Una pregunta que la verdad, bueno, creo que está conectada con todo lo que hablaron los demás, que se trata de lo que es que somos seres intrínsecamente sociales, ¿no es cierto? Ahora, como seres sociales, y de acuerdo a lo que tú mencionaste, Ricardo, ¿cómo es posible, a tu juicio, aunar estas tres claves que tú mencionaste para poder encontrar espacios de diálogo, ¿no es cierto? El cultural, tanto como espiritual y educacional. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto cuando estamos pasando por un momento de desmotivación tan profundo, producto del COVID, por supuesto, donde se hace tan difícil el vivir en comunidad, en primer lugar? ¿Ah? ¿Y cómo podemos reforzar de alguna manera la fe? ¿Ah? Porque tenemos que entender que hay un problema ahí de temor, de miedo, que nos hace debilitar, a mi juicio, nuestra fe. Esa es mi pregunta para ti, Ricardo. Ricardo, antes de que respondas, me gustaría saber si es que hay alguien que tiene una pregunta similar a la de Maritza o que cree que se podría complementar para aprovechar de hacerla ahora y juntar las respuestas. ¿Pueden hablar ahora o callar para siempre? Ok, entonces, Ricardo, te damos el espacio para que pueda responder la pregunta. Está silenciado. Ahora Sí. sí, ahora sí. Sí, mira, una cosa una convicción mía que compartimos, digamos, con muchos teólogos también, es que en el ADN espiritual de cada persona está lo que podríamos llamar lo trinitario, es decir, somos seres relacionales. Esa es la idea de fondo, somos seres relacionales. Lo que nos toca a nosotros es despertar esa relacionalidad, digamos, despertarla. Ahora, a veces son las circunstancias las que nos ayudan a despertar esa relacionalidad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, mucha gente se retrajo y se encerró en sí misma, pero otras salieron. Para mí fue muy importante, por ejemplo, las ollas comunes, los comedores parroquiales. Solo aquí en Santiago hay más de 80 comedores parroquiales, es decir, comunidades que están al servicio de otros y que están atentos a las necesidades de otros. El compartir cajas de mercadería, algunos pidieron su caja de mercadería exclusivamente para compartirla, ¿ya? Las cadenas de oración, eventos artísticos por los que más sufren, el trabajo que hicieron los funcionarios de salud, etcétera. Yo creo que tendríamos quizá cambiar nuestra mirada y ver que efectivamente en el mundo hay muchas cosas que se están haciendo. A mí me sorprendió positivamente lo de la Fundación Rodelillo, ¿ya? Hay muchas cosas que tal vez nosotros no conocemos, que se están haciendo, que son frutos de una comunidad para la comunidad. Entonces, sí, es verdad que hay miedo y que el miedo retrae y que el miedo impide avanzar, pero yo creo que si nos dirigimos, si entramos en nosotros mismos, vamos a descubrir esa esencia relacional. Todos somos seres relacionales. No sé si va por ahí un poco lo que el núcleo, digamos, de la pregunta, pero ahora, respecto de las tres clases, cultural, educacional y espiritual, evidentemente que el rol de cada una, y también ahí me hago mención a la fundación, al trabajo de la Fundación Rodelillo, el querer transformar la cultura, transformar la educación, transformar incluso nuestra vida espiritual, ¿ya? ¿De dónde parte?
parte de este ser, nuestro ser trinitarios, ¿ya? Ser trinitarios, ser seres relacionales, pero es algo que está en el ser humano, que hay que descubrirlo, pero está, ¿ya? No sé qué más podría agregar en este momento, pero es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Maritza por la pregunta y Ricardo por la respuesta. Nos llegó otra pregunta por el chat. Aquí pueden ver que somos múltiples canales de comunicación, así que vamos a leer esta pregunta al chat. Hay una felicitación a los 4 expositores. A Macarena Curri le gustó mucho la presentación de Rodelillo. Y la pregunta específica que tiene es, ¿qué dicen las familias sobre cómo construir la ecología real en la familia? Quizá también, bueno, igual que antes, si es que alguien tiene una pregunta parecida o de naturaleza similar o que creen que podría complementar, los invito a hacerla ahora, a aprovechar esta pregunta, Marco, para juntarlas. En caso contrario, invitamos a Sandra y a Gabriela a responder. Disculpa, ¿puedo agregar algo a esa pregunta? Pero esa es la idea, Maritza. Adelante, por favor. Yo vivo en la Araucanía, en Villarrica específicamente, y siento que hay un poco de desmotivación con relación a poder trabajar con las familias por el hecho de que las mismas familias son muy vulnerables, hay mucha pobreza acá y hay mucha duda, no sé si ignorancia, pero mucha duda con relación a el que se les pueda ayudar, el poder recibir ayuda. Entonces, ¿cuál sería ahí entonces la posibilidad como de descentralizar esto y llevarlo a este tipo de problemas locales de gente con mucha pobreza? ¿Cómo se puede hacer? Creo que si nadie más tiene una pregunta o le gustaría complementar, Gabriel o Sandra, los invito a tomar la posta, por favor. Muchas gracias, Macarena, Maritza e Ignacio. Sandra, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Mira, respecto a lo que nos preguntaban, respecto a cómo las familias practican un poco esta ecología, que si bien la entiendo, se refiere a cosas más de tipo concreta, acciones concretas, si estoy en lo correcto, Macarena, y si no después no rectifica. Nosotros hemos tenido reuniones con las familias, de hecho para construir esta ponencia quisimos hablar primero con ellas, y la verdad es que nos sorprendimos que hay prácticas bastante arraigadas y que vienen de mucho tiempo de las familias más vulnerables respecto al cuidado del agua, por ejemplo, nos decían a duchas cortas. Hay un respeto tremendo, además tenemos familias que son de pueblos originarios, familias mapuche, que sin duda es otro nivel, digamos, del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Habían familias que nos decían, yo cada vez que corto un árbol, yo le pido perdón a ese árbol. Y les digo porque lo necesito tal vez para leña o para alguna cosa, pero lo reemplazo por uno nuevo. ¿Ah? Entonces creemos que esas prácticas están mucho más arraigadas de lo que nosotros pensamos. Yo creo que muchas veces es un prejuicio de las familias más vulnerables, de que son poco cuidadosas con su espacio, con el entorno. Y hay familias que nos decían, yo reciclo todo, parezco loca, me decían loco porque todas las botellas ando recolectando en los vecinos, hago todo lo que puedo y lo hacemos en comunidad. No es que lo haga solo para mi casa, sino que como vecinos nos ponemos de acuerdo. Hay unos que hicieron, imagínense, nosotros trabajamos en el Cerro 18, que es un lugar súper seco, poco accesible, no hay nada de área verde, es impactante. Y la familia han estado haciendo huertos ahí, en espacio de verdad mínimo, casi quebrada. Plantando suculenta o plantas de bajo consumo hídrico y se las arreglan. ¿Ah? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros vemos porque estamos ahí presentes, pero creo que queda muy invisibilizado esas prácticas desde el nivel de la alcaldía, desde el nivel más alto. ¿Ah? Siento que hay un gran desafío de los medios, de todos los que trabajamos en esta área, de divulgar un poco más ese tipo de prácticas de cuidado.
Yo quisiera agregar un puntito. Claro, en esta conversación con las familias, ellas estaban como conscientes y o mencionaban, declaraban que no es, que es como multidimensional este asunto del trabajo por la ecología integral y cómo lo han ido viviendo ellas a lo largo de su historia. Por un lado está la práctica minuciosa día a día de acciones súper concretas como separar la basura, como cuidar el agua, cuidar la luz, que también se entrecruzan con el manejo del presupuesto familiar. Entonces como que van surgiendo distintas cosas que ellos van aprovechando de unir dentro de su vida. Y ahí está como la educación en temas súper concretos. O sea, decía, cuando vamos al cerro, por ejemplo, con mi hijo, llevamos una bolsa y recogemos todas las basuras que nos encontramos por el camino. Entonces esas son como acciones que van generando cierta conciencia y también cierta práctica. Pero por otro lado también está la educación, digamos, más formativa, de relacionarse con el otro en base al respeto y al reconocimiento. Ahí se ve en la relación con los hermanos, con los papás, con la mamá y con los vecinos. Entonces ahí también se juega un punto un poquito más abstracto, se podría decir, de cómo nos relacionamos con los otros y cómo vamos construyendo esta casa común. Y por otro lado también mencionaban que hay que luchar también con lo que viene de afuera. Es decir, nosotros le mencionábamos el tema de los medios de comunicación. Comunicación, lo único que hacen es levantar un espíritu de consumismo, que al final es como un grave causante del deterioro ambiental a la larga. Entonces nosotros tenemos que luchar con eso. Tenemos que como contraponer esa visión que viene desde afuera hacia nuestros hijos y cómo poder levantar dentro de la familia una conciencia ambiental. Entonces se da como en esos distintos niveles. Y después avanzando hacia la pregunta de Maritza, o quería mencionar algo, Ignacio. No, creí que habías terminado, pero demos adelante, por favor, Gabriel. Sí, luego la pregunta de Maritza aquí, obviamente Sandra me puede ayudar mucho porque ella es trabajadora social de intervención directa, digamos, pero Maritza, no sé si entendí bien la pregunta, pero mencionaba que existe como cierta desmotivación a participar en proyectos de ayuda social, de intervención, porque no existe una recepción clara o no se entiende bien cómo generar la conexión con las familias que están en contexto vulnerable para generar eso. ¿Esa era la pregunta, Maritza? ¿O si me la puedes aclarar, por favor? En efecto, te lo estoy diciendo desde el punto de vista de también como trabajadora social, digamos, en práctica. Y lo estoy viendo en la realidad diaria. Muchas gracias, Maritza. Bueno, ahí nosotros, eso es un punto muy, muy clave al momento de entrar a construir un programa social, digamos, que esté dirigido para ciertas personas. Pero yo creo y creemos en la fundación que tenemos que partir de una base que es el reconocimiento uno del otro. Es decir, quién es esa persona o esa familia para mí como trabajadora social y quién soy yo como trabajadora social o trabajador social para esa familia y entender que estamos ahí juntos por una colaboración. ¿Sí? Como tratar de evitar desde la base la verticalidad o el asistencialismo en cómo yo me dirijo a la familia y que la familia sea la empoderada de construir esos cambios. Nosotros, para empezar nuestro programa, siempre tenemos entrevistas iniciales con las familias y buscamos que sean las familias las que presenten la principal motivación y sueños al momento de entrar a un proyecto. Entonces, no sé si Sandra me pueda complementar en esa línea. Creo que, Mira, perdón, disculpen, nosotros Sandra y también. Gabriel. ¿Sí? Creo que la idea está más o menos clara y en honor al tiempo propongo Ok. que avancemos para que podamos terminar dentro del horario. Pero agradecemos mucho la respuesta. Nos quedan 5 minutos. Nos llegó una última pregunta por el chat que yo creo que podríamos aprovechar como despedida. Así que voy a hacer una propuesta de combinación.
La pregunta que hace Roxana Enríquez es si le gustaría saber si ustedes creen que podemos desaprender en unos pocos años nuestro hábito milenario como especie de consumir desenfrenadamente y dañar nuestro entorno, hasta el punto de buscar en otros planetas y la Luna lugares para continuar con nuestra explotación sin límite sin límite fuera de nuestro planeta. Y me gustaría complementarlo porque creo que un hito bien importante, y quizás como en este llamado desafío que tenemos de estar atentos a los signos de los tiempos, que fue el plebiscito y la amplia votación de los chilenos, quizás se abren oportunidades para cambiar o para hacer cosas nuevas. Entonces, me gustaría como a modo de cierre, y que ojalá que lo hagamos como despedida de cada uno para ir cerrando esta mesa, que es que, bueno, ojalá que puedan responder la pregunta de Roxana y quizás terminar con qué elementos de estos signos que podemos ver en la sociedad chilena deberíamos tener cuidado o podríamos aprovechar para poder fortalecer como la economía, este cuidado a la casa común o la conversión ecológica a la que nos invita el Papa Francisco. Les propongo que lo hagamos en orden inverso a como presentaron, así que parta Natacha, después Sandra y Gabriel, y finalmente Ricardo. Así que bueno, adelante Natacha. Ya. La verdad es que yo quisiera pensar que sí, creo que tenemos que tener la esperanza en las nuevas generaciones, en la formación, en la conciencia de las nuevas generaciones, porque creo que aparte de la educación, que es un tema que ya se ha nombrado con los otros expositores, también existe un tema de espiritualidad y un tema de empatía súper importante. Creo que no es solamente educación o formación académica lo que se necesita para poder tener conciencia de lo que está pasando. Se necesita mucho más que eso: empatía, ética, sentido común, conciencia, solidaridad de esta globalidad que es el planeta. No se puede como pensar por separado. Eso en primer lugar. Y lo segundo que quisiera recalcar es que esta ética tiene que también sustentarse en normativas. Porque sí, nosotros individualmente podemos tener una ética, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces tiene que haber una normativa fuerte que impida que ocurran otras freirinas, otros Putuncaví, otros Quintero. No puede existir solamente esta conciencia individual, según mi entender, porque siempre va a existir alguien que no la tenga. Entonces, como con el fin de resguardarnos todos y quienes no están en el poder, también es necesaria una normativa como la que se estaba buscando a través del plebiscito. Genial. Muchas gracias, Natacha. Sandra y Gabriel, por favor. La verdad es que nosotros creemos que sí también. Nosotros tenemos la convicción de que es posible esta transformación en el mediano o largo plazo, pero que sí es posible siempre y cuando parta desde las comunidades. Creo que también volviendo un poco a lo que hablábamos de la votación en el plebiscito, la verdad es que las familias, las comunidades están hartas de que nos digan qué hacer lo mismo de siempre. Hace falta desde las comunidades que aparezcan liderazgo, la junta de vecinos, que se organicen. Ellos tienen muchas ideas, lo que pasa es que han sido invisibilizados, lo que nos decía el Papa, son familias que son personas que hoy día no existen, ¿no? Porque la clase política sigue siendo la misma de años y décadas. Creo que solo es posible desde esa mirada, desde partir de la pirámide inversa, como decimos nosotros en Rodelillo, y creo que de esa manera las familias tienen ideas. Si tú le preguntas a una familia más pobre o vulnerable qué ideas tiene, la verdad es que tienen muchas más que tal vez las que podemos tener nosotros acá. Entonces, en esa medida yo estoy convencida de que sí es posible. Gabriel, ¿te gustaría agregar algo?
Yo creo que la encíclica tiene un llamado súper importante que es preocuparse tanto del espíritu ecológico como también del cambio en las normativas y acciones reales, legislaciones, acuerdos internacionales al respecto, que una sin la otra no va a generar un cambio duradero y sostenido. En la línea que decía Natacha también. Genial. Entonces, finalmente, Ricardo, por favor. Yo quería tomarme la libertad de leer un párrafo que es el que más me gusta de la Laudato Si, que responde un poco a esta pregunta que dice, el Papa Francisco dice, no todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya, que nadie tiene derecho a quitarle. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad histórica con la redacción de una nueva constitución. Podemos redactar una nueva constitución ecológica, basada en la fraternidad universal, aquella fraternidad de Francisco de Asís, del hermano Lobo, de la hermana Madre Tierra. Yo creo que es un desafío pendiente, pero que lo podemos hacer. Y yo creo en eso, tengo fe en eso. Genial. Ricardo, Natacha, Gabriel, Sandra, les queremos dar muchísimas gracias. Ojalá que la gente le pueda mandar un aplauso virtual desde las casas, desde sus casas o lugares de trabajo. Yo creo que ha sido una conversación increíble, bien nutrida. Antes de terminar oficialmente esta mesa de ecología, me gustaría invitarlos a que todos prendan la cámara para tomarnos una foto oficial. Creo que es una buena forma simbólica de darnos cierta cercanía en estos tiempos de pandemia, así que les voy a pedir que por favor los que puedan prendan su cámara y Nicolás García, nuestro gran asistente técnico, facilitador y experto, nos va a avisar cuando esté listo con la foto. ¿Todos prendieron sus cámaras? Ya. Voy a sacar la foto en 3, 2, 1. Ahí va a sonreír. Listo. Ahí está, muchas gracias. Genial. Y bueno, los dejo entonces invitados a las últimas actividades de este congreso. A las 3 horas hay un panel que se llama Volver a Confiar, instituciones renovadas al servicio. Ahí Nicolás les puede poner el link al enlace a YouTube. Y a las 5 para la tarde, quizás para la oncecita, vamos a tener una obra de teatro que se llama El Gran Teatro del Mundo. Así que también están muy invitados a participar de esta obra con la que vamos a dar cierre, ¿no? Tenemos discusiones, tenemos ecología, tenemos restituir las confianzas, tenemos Villarrica, Santiago, tenemos arte también. Así que los invito a disfrutar mucho de este último día de congreso. Por mi parte ha sido un honor y un gusto trabajar con ustedes y espero ahí que Nicolás les mande pronto las fotos y que nos estemos viendo en un futuro cercano. Hasta luego. Gracias, Ignacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.